Buenas noches. Pues les voy a platicar acerca de la conferencia número 2, debido a que el día que yo la planeé se podía ver la presentación, pero el micrófono no me funcionaba bien, yo escuchaba el eco y les comenté que pues les iba a recuperar el audio de la presentación. Pues aquí estoy, buenas noches. Pues yo soy su facilitadora, Susana Gabriela Morales Vargas, y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Yo les comentaba, si usted me va siguiendo con la presentación, que para esta semana teníamos dos foros, como los hemos venido manejando eh, la semana pasada y como también ustedes los han manejado a través de los módulos anteriores, ¿no? Entonces tenemos nuestro foro de debate, que en este caso es ¿por qué no a los transgénicos? Eh, yo les comentaba que es importante que en primera instancia den lectura a los materiales que nos proporcionan, que es el video y la revista. Eh, es importante que nosotros antes comencemos por ver qué es un transgénico. Los alimentos transgénicos son aquellos alimentos que son manipulados genéticamente. Esto significa que como ya conocen el DNA o el ADN de los vegetales, por ejemplo, entonces ya saben cómo están las secuencias, ya saben cómo están formados, entonces eh, quitan una proporción del ADN y la sustituyen por alguna otra secuencia de otro ser vivo, ¿no? Puede ser un microorganismo, por ejemplo, una bacteria o otro gen, incluso de un animal. Entonces esto lo hacen con la finalidad de mejorar esa especie o de quitar un gen que sea nocivo para la planta y poner otro gen que lo sustituya. Entonces, hasta cierto punto podríamos decir que los transgénicos tienen una finalidad positiva. Sin embargo, esta pues este tipo de manipulación aún todavía está en pañales, entonces los efectos no los tienen todavía bien identificados, ¿no? Muchos dicen que pueden causar alergias, otros dicen que pueden causar problemas con el sistema inmune, otros dicen que pueden hacernos más sensibles, en fin. Eh, Yo les comparto dos referencias que están en la diapositiva 2 que ustedes pueden consultar para ahondar un poquito más en este tema. La dinámica del foro va a seguir siendo la misma. A mí me gusta que en su primera participación ustedes contesten a los cuestionamientos que se les están solicitando y posteriormente ustedes van a retroalimentar a sus compañeros, ¿no? Les pido por favor que estas participaciones sean espaciadas porque precisamente hasta ahorita estoy haciendo este audio porque terminé de calificar ese foro. Entonces les puedo decir que lo que noté es que algunos entran a participar, pero digamos hacen 3, 4, 5 participaciones, pero el mismo día, la diferencia de minutos. Y entonces no es así como se debe de participar. Lo más correcto es que ustedes diario entren, den una lectura rápida a los comentarios, escojan cuáles comentarios son los que les llamaron más la atención o los que ustedes quieren complementar con alguna información, algún detalle, o como yo leí ahorita en los comentarios, hay quienes me mencionaban aspectos interesantes, ¿no? Entonces, con todos esos detallitos que ustedes nos anexen, hacen que el foro se vuelva más dinámico y esté interactivo, ¿no? Yo les he dicho que los foros es una manera de compartir y de aprender también, ¿sí? Recuerden que todos somos diferentes y pensamos también diferente. Por lo tanto,
cuando leemos un tema lo entendemos de cierta manera, entonces a la hora de plasmarlo hay algunos que se les da la escritura y lo explican de una manera que se entiende perfectamente bien. Yo leí comentarios que decían, es que pues le entiendo más a tu aportación, compañero, que a lo que dice la lectura, ¿no? Recordemos que las lecturas científicas como que son muy planas, ¿no? Pero cuando ponemos nosotros ejemplos, pues se vuelven más interesantes y más dinámicas. Entonces, sí les invito a trabajar en ello. Luego tenemos el foro de clase, que se llama el gasto diario de agua. Yo les comentaba que cuando entran ustedes a la página que nos sugiere las indicaciones, llenan un cuestionario y al final nos va a dar un recuadro en donde viene clasificado en una gráfica de pastel, dónde es donde nosotros estamos consumiendo más agua, ¿no? Entonces sí es importante que esos resultados ustedes no los compartan en el foro y hagamos conciencia en el aspecto de decir en dónde es donde estamos gastando más agua, ¿sí? La mayoría la gasta, bueno, depende, ¿no? Pero hay quienes más es en la lavadora, otras es en el baño, otras es en el lavado de trastes, en fin, ¿no? Entonces hay que detectar dónde estamos gastando más esas cantidades de agua. Entonces la dinámica es la misma, también contesten esos cuestionamientos, ¿no? Que es decir, cuántos litros están consumiendo por promedio, en qué actividades y luego qué acciones pueden ustedes realizar para disminuir dentro de su núcleo familiar esos consumos elevados de agua. Y bueno, también les piden que hagan propuestas para reducir el agua de manera general. También les he compartido una liga en ese espacio en donde hay algunos tips interesantes que les pueden dar ideas, ¿no? Bien, después de que tenemos nuestros foros, tenemos la actividad integradora 1, bueno, que en realidad sería la 3, ¿no? Que es mi ecosistema. En este caso hay que hacer una infografía. En las instrucciones de esta actividad, lo que les están solicitando, bueno, más bien les proporcionan 2 ligas para que ustedes entren y vean cómo se hacen las infografías. De hecho, son programas. Yo les digo que si se les complica utilizar los programas, entonces lo hagan en un Word o en una diapositiva, ¿de acuerdo? Nada más que si lleva cierta estructura, que yo les describo en la diapositiva número 7. No, es la 8, perdón. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para esta infografía? Bueno, antes que nada hay que recabar información. Entonces, primero es la biosfera. Vamos a ver qué tipo de clima es donde ustedes viven. Si están en la hidrosfera, pues me van a decir si tiene algún lago, algún Hawái, algún o tienen cerca al mar, no sé, porque hay muchos que viven en la zona costera, entonces pueden ponerme eso. Entonces, ¿cómo es el clima y las características que tienen, de acuerdo? Después investiguen a qué bioma pertenece. Entonces hay que poner el municipio, la colindancia, el relieve, las cuestiones de ubicación, más que nada, a eso se refiere el bioma. Y finalmente, el ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, estamos hablando de la interacción que hay de los seres vivos, plantas y animales, con lo que son los factores físicos, en este caso la lluvia, el sol, la temperatura, la humedad, etcétera. Entonces, si ustedes viven cerca de un bosque, pues entonces su flora va a ser muy diversa, igual que la fauna, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes ubiquen en el lugar donde viven. Y una vez que ya tengan esa información, entonces sí la vamos a vaciar en una infografía.
Yo les puse allí un esquemita en donde les decía que es importante colocar los datos. ¿Cuáles datos? Bueno, ¿cómo se llama la actividad? En este caso no me van a hacer una portada. Dentro de la misma infografía, ustedes pueden poner un recuadro con sus datos de la actividad y su nombre completo de ustedes. Debe de llevar imágenes, la información es muy importante, pero esta debe de ser lo más concreta posible. Y al último poner las referencias. Eh, Les he dicho que las referencias son parte importante de los trabajos porque respaldan su información. Para ustedes saber el bioma o si ustedes saben en qué ecosistema viven, pues también pueden consultar qué tipo de animales hay. Igual y no los han visto, pero existen, ¿no? Entonces tienen que hacer consultas para tener esa información. Por eso es importante que la respalden con las referencias. ¿De acuerdo? Para la siguiente actividad integradora, que es el lago de Pátzcuaro, también hay 2 lecturas que tienen que realizar. A grandes rasgos, esas lecturas nos hablan acerca de cómo hace unos años atrás era la economía en ese lago de Pátzcuaro, que era muy visitado, que albergaba muchos turistas, que su principal actividad económica era la pesca. Y lo que ellos hacen es que en ese afán de mejorar eh, su apicultura, ellos meten una especie. Entonces esta especie se reproduce bastante y está causando daños en ese lugar. Incluso también nos hablan de que ya hay un elevado grado de contaminación, ¿no? Y que la tala de árboles que están aledaños al lago, pues también han afectado el paisaje, por decirlo así, y entonces su actividad económica a la que se dedicaban, que era la pesca, pues ha disminuido, ¿no? Entonces, todo eso lo tienen que vaciar en ese cuadro, ver la ecología, eh, todo lo que tenga que ver con los animales que vivían ahí, con el tipo de peces, les repito, que son endémicos. Los endémicos son los que de forma natural ya estaban ahí, pero sabemos que metieron especies, entonces hay que nombrarlo ahí, cómo son los alrededores, boscosos o no, desiertos, en fin. La economía, pues, se los repito, ellos se dedicaban más a la pesca, ¿no? Entonces, si ya ha disminuido esta, entonces ¿a qué se están dedicando? Y la sociedad, cómo es su gente, qué es lo que hace, cómo atendían al turismo, cómo o qué cosas están haciendo, si hay campañas o no para salvar ese lago, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa información tiene que ir en esa actividad. Para para este trabajo del lago de Pátzcuaro sí es importante que consideren los 3 aspectos básicos que toda actividad debe de llevar, que es la portada, su desarrollo, que en este caso es el cuadro, y sus referencias, no se les olvide. Y bien, por último, yo les decía que tenemos eh, otras actividades y tenemos nuestros medios de comunicación. Dentro de las actividades están las actividades formativas, que es el bioma y los recursos, que son 2 cuestionarios. A mí sí me gustaría que los hicieran. Cada cuestionario tiene para que lo hagan 3 intentos. Entonces, ustedes van viendo qué tipo de preguntas es y les sirve como un repaso, les sirve para hacerse una autoevaluación ustedes mismos y ver qué tanto saben del tema. Recuerden que una de las competencias que tiene hacer un estudio en línea es precisamente la autonomía. Ustedes estudian por su cuenta, realizan las actividades y pues nosotros como facilitadores y guías pues estamos al pendiente de que en esas tareas se exprese realmente lo que ustedes han entendido, ¿no? Y lo que se supone deben de saber ustedes. En caso de no contar con ese conocimiento, pues se les hace las sugerencias. Entonces, sí es importante que siempre hagan esas actividades formativas con la finalidad de autoevaluarse. ¿Sí? Entonces, yo sí les aconsejo que no dejen de hacer ninguna actividad. Algo que yo noté ahorita que terminé el foro es que hay algunos de sus compañeros
que nada más entraron al foro, pero no hicieron las actividades integradoras y tampoco me pidieron extensión. No sé por qué razón sea, pero sí les voy a pedir, de verdad, que traten, en medida de lo posible, de trabajar el, durante, pues, lo que dura el módulo, ¿no? Las 4 semanas. ¿Por qué les digo esto? Porque pues de alguna manera todos tienen familia, todos tienen un trabajo o otras actividades que hacer. Entonces, si ustedes organizan su tiempo y créanme que yo sé que es bien difícil porque tenemos otras acciones, ¿no? Que cada uno de ustedes hace, incluso yo. Entonces, luego dedicarnos a esto, pues sí implica no ir a fiestas, implica perder vida social, implica reducirle tiempo a los hijos, tiempo al marido, a la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, al final de cuentas, ustedes van a tener eh, una superación personal que los va a llenar y que después con eso van a poder compensar a todos sus seres queridos, ¿no? Entonces, hay que sacrificarnos un poquito y organizar nuestros tiempos y entregar las actividades durante la semana para que no estén con esas presiones. Eh, entonces, sí es importante que cumplan en la semana y si ustedes, por alguna razón, cualquiera que sea, no pudieron entregar sus actividades integradoras, entonces me avisen para que yo a la semana que sigue yo les habilite los espacios y ustedes se pongan al corriente, ¿sí? Es mejor que le hagan así a que esperen a que se terminen las 4 semanas y luego trabajen con el tutor, porque entonces se pueden atrasar todavía más. Entonces, si ustedes pueden terminar en sus 4 semanas, pues ya tendrán 1 o 2 semanas de descanso. Entonces, digo, ya ustedes ya casi están por salir, entonces no dejen perder lo que ya hicieron hacia atrás, ¿de acuerdo? Yo los invito, sé que se puede, sé que todos tenemos muchas actividades, pero hay que hacernos un campito para poder cumplir con esto. Digo, ya van en el módulo 15, les faltan, leía a una de sus compañeras que decía en el foro de ciencias que les faltaban creo que 6 o 9 módulos más, no recuerdo bien cuántos, pero se me hizo muy interesante, ¿no? Porque ya casi acaban, ya llevan más de la mitad, entonces no arriesguen lo que llevan, este, por alguna razón, ¿sale? Bien, entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar nuevamente? Les reitero, a través del foro Aprendiendo Ciencias y a través de el botón de mensajes que se encuentra en la barra superior de su plataforma. Pues les doy las gracias, espero que esto de alguna manera les sirva y bueno, voy a ver qué pasó con mi micrófono porque ahorita estoy grabando esto en el Audacity y se escucha perfectamente bien, ya hice las pruebas. Entonces seguramente es el micrófono de mi cámara o es el micrófono de mi computadora, pero no creo, no sé qué pasó. Pero bueno, yo resuelvo ese problema para la siguiente conferencia y bueno, les deseo buenas noches y ya vi que ya empezaron a enviarme actividades de esta semana y espero en breve ya empezar a calificarlas. ¿De acuerdo? Pues buenas noches y que descansen.